You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Bueno, ya estamos. Hoy estamos con Roberto. Yo quiero presentar. Roberto, bienvenido. Muy bajos. Vamos a empezar primero presentando quién es Roberto. Roberto, por favor, sí, háblanos un poco sobre ti a todo el público para que sepan quién eres y luego continuamos con las órdenes de día. Vale, pues mi nombre es Roberto Casabán, tengo un canal de YouTube que me animé después de llevar 9 años invirtiendo y ver que tenía buenos resultados. Yo tenía mi empresa era como un holding, y yo empecé prácticamente con nada, y traté de hacer lo mismo que hacía Warren Buffett, es decir, a la vez que tenía una empresa, como 50-60% de lo que ahorraba en la empresa lo invertía y de esta manera pues tenía un flujo de caja y a la vez pues hacía todo esto de la inversión. Y cada vez aprendía más y más y veía que mis resultados eran buenos e incluso ahora que los mercados han estado cayendo durante meses, la verdad es que me ha ido muy, muy bien el portfolio. Quien está conmigo en la zona privada y tal lo sabe, que vamos un 40% de arriba en los últimos 12 meses. Y entonces, pues nada, eso es un poco lo que hago. Me dejé la empresa al final y como vi que tenía muy buenos resultados, me dedico prácticamente enteramente al mundo de la inversión y soy un apasionado de la macroeconomía. Se Vale, me, perfecto. Sí, se te oye bien. Sí, creo que hay un pequeñín retraso en la llamada, pero Sí, hay un poquito de ruido, nada, pero apenas 2 o 3 segundos. sí. Lo tendré en cuenta. Eh, vale, queríamos hablar hoy un poco, vamos a empezar hablando de la situación macroeconómica. También está Carlos, que controla de la situación macro y vamos a hablar un poco de la situación actual de Estados Unidos, un poco también de China y también de Europa y España. Luego terminaremos hablando también un poco de Cardano, porque Roberto tiene un pool de Cardano y controla bastante el proyecto Cardano. En cualquier momento, si alguien tiene alguna duda o algo, puede preguntarnos y le responderemos en lo que sepamos y podamos. Y adelante. Roberto, ¿por dónde prefieres empezar? Pues nada, pues ya que estáis moderando vosotros, decidme vosotros por dónde queréis empezar y le damos Vale. calle. Vale, pues empezamos un poco con la situación de Estados Unidos. ¿Cuál es tu punto de vista? Y aquí estamos todos para aprender. Roberto, pues nos va a contar su punto de vista y esto obviamente no son recomendaciones de inversión ni nada parecido. Simplemente es una opinión de Roberto y al igual que todos tenemos nuestra propia opinión. Adelante, Roberto. Muy bien, gracias. Vamos a ver, Estados Unidos es muy amplio, no sé si lo queréis enfocar a la economía en sí o a las acciones, aunque está todo un poco interconectado en Estados Unidos, porque al fin y al cabo el problema que se está generando es que hay una alta dependencia del precio de los activos, ya que, aunque yo estoy a favor de que las pensiones sean privadas, el, ah, el problema que tiene Estados Unidos es que al fin y al cabo los activos financieros se han hecho dependientes del sistema monetario de Estados Unidos. Así que al final, durante los años, se ha ido acumulando, después del 2008, se ha ido acumulando ahí una pelota de deuda. O sea, al fin y al cabo había una pelota de deuda privada totalmente injustificada en el 2008, que no voy a meterme mucho ahí porque muchos conocéis esta crisis, pero muchos no conocen el origen de la crisis, realmente la raíz. La raíz fue el gobierno de Estados Unidos que empezó a como a vaquear
los Mortgage-Backed Securities, los MBS, que lo que hacía era que la deuda de las hipotecas la ponía a un interés muy bajo. Sí, para que todo el mundo pudiera permitirse una casa. Y así, en primer lugar, parece muy bonito y al principio no había una burbuja en este sentido. Pero, ¿qué pasa cuando manipulas el precio del dinero? Pasaron, después de la crisis del 2000, empezaron a hacer esto, no recuerdo exactamente qué año, y entonces, un poquito para animar a la economía y que se resurgiera después del batacazo que se pegó en el 2000 con la burbuja.com. Y entonces esto generó que mucha gente que antes no podía permitirse comprar, a lo mejor sí una casa, pero no una casa igual tan cara o ya sabes, como gastar más, porque el crédito se volvió muy barato, esto aumentaba la demanda y por lo tanto empezaban a subir lo que viene a ser el precio de las casas. Y después ya empezó, como el dinero era muy barato, empezó pues, toda la fiesta especulativa, también empezaron a comportarse mal los bancos, porque como pueden crear crédito, porque no crean dinero en sí, pueden crear crédito de la nada, pues entonces pues, el banco tiene un riesgo muy limitado en lo que hace, si al final le va a cubrir como ocurrió después de la crisis el contribuyente. Entonces al final fue que el gobierno generó una situación en la cual ayudaba a la gente a que se endeudara, después esto creó que se inflara el precio de las casas, porque al fin y al cabo aumentas la demanda porque más gente puede comprar casas más caras y pues bueno, luego eso generó la burbuja de deuda privada en el sector bancario. Cuando reventó, pues lo que se hizo simplemente fue pasar la escobita y pasarlo por debajo de la alfombra y pasarlo todo a lo que viene a ser el sistema. O sea, toda esa deuda se monetizó y se pasó al Estado, porque por eso de repente, o sea, los Estados ya estaban creciendo mucho en deuda, pero como que explotó, y también a la vez la hoja de la Reserva Federal, la hoja de balances, y lo que se hizo fue una mezcla de meter toda esta deuda privada al sector público, como mutualizar eso para que el sistema pudiera seguir funcionando y a la vez lo que viene a ser espera que me queda bloqueado. Ay, ¿qué estaba diciendo yo? Claro, es que me queda lo del Estado. Sí, claro, Nada, tranquilo, que me queda bloqueado, no porque te sé cómo preocupes, avanzar, pero no me he quedado. Vale, no ya pasa está. nada. Esa deuda que tenían el sector privado, al mutualizarla, lo que ha hecho, por un lado es el Estado, como he dicho, y donde me había quedado bloqueado era el sistema monetario, que han tenido que seguir con intereses bajos, ahí es donde me había quedado bloqueado, que digo, ¿dónde me había quedado? En bucle. Han tenido que seguir estos últimos 10 años con intereses bajos, ¿vale? Y estos intereses bajos lo que han provocado es o sea, hemos visto una correlación clara entre un aumento de la hoja de balances y una inflación de los activos, o sea, como que se inflaban los activos financieros, porque hay muchas empresas, como por ejemplo, voy a decir una cualquiera, Walmart, ¿vale? Que es una empresa, es una pedazo de empresa, y no creo que le vaya a pasar nada, que lo pase mal, creo que puede manejar la situación y va a estar bien. Pero las valoraciones actuales no tienen ningún sentido y algo como Walmart está a estos niveles porque todo lo que ha hecho, o sea, lo que ha hecho todo el mundo es invertir pasivamente. Y hace 30 años el SP500 no existía. Esto es algo que hay gente que no lo sabe. Pero el SP500 es un producto financiero que va rebalanceando y esto no existía. Y por lo tanto, esto es algo que hace que mucha gente que está trabajando, tiene sus trabajos y todo, pues ve que hay inflación, quiere invertir y tal, que hace que lo primero hace, pues, lo mete el SP500, que siempre sube, ¿no? Así que todo esto ha generado pues como una mutualización de todo, de las inversiones, de la deuda, de todas estas cosas que al final lo que han generado es que suban todos los activos financieros y al final que la gente en Estados Unidos sea dependiente de que los activos financieros sigan inflados. Porque si como toda la deuda está respaldada por deuda estatal y por el precio de las casas, por ejemplo, que estas son las dos principales cosas que sujetan la economía, si estas dos cosas empiezan a bajar de precio, eso genera un estrés en la economía muy grande, porque una casa es el activo financiero más grande que tiene una persona. Por lo tanto, eso cuando baja de precio, pues baja todo el net worth que tiene y por lo tanto
si tiene algún problema una persona, siempre puede, al menos en Estados Unidos, rehipotecar la casa de alguna manera y sacarse un crédito con ello o lo que sea. Y sabe que al menos puede hacerlo. Si encima se ha visto obligado a hacer eso durante el COVID o lo que sea, y luego bajar el precio de las casas, que tampoco tengo mucha fe en que eso pase, ya veremos, ya veremos. Según lo que decida hacer la Reserva Federal también, pues al final todo lo que hace esto es que se acumule toda esa estabilidad de precios que quieren generar, porque al final esto todo es una manipulación por parte del Banco Central, que pueden crear deuda de la nada. Y al final, si esta deuda no se devuelve, sí que se queda como dinero impreso. Esa es la diferencia. Entonces, la pelea del mercado ahora mismo es, ¿vas a proteger el dólar o vas a proteger la actividad económica? Si vas a proteger la actividad económica es que ya llevas tanto tiempo haciéndolo que vas a seguir inflando, inflando y inflando. Y por lo tanto, la pelea que hay ahora mismo en los mercados es esa, simplemente. Entonces, si eres alguien que cree que no lo descarto para nada, que al final lo que le da el poder a Estados Unidos es el dólar, pues sí, bueno, lo puede diluir hasta cierto momento, pero igual mete un poco de estrés al mundo entero en este sentido con el dólar. Intenta ir por delante de los otros países, que por eso el dólar está subiendo tanto, y lo que intentan es un poco eso, proteger el dólar, porque es lo único que defiende a la economía americana, porque tienen un montón de déficit comercial. Al tener tanto déficit comercial, solamente los americanos pueden vivir como viven porque compran un montón de cosas fuera a lugares donde cuesta menos, porque el dólar es fuerte. Si de repente imaginaros que el dólar vale un 50% menos que el resto de divisas porque se desploma, la deuda estatal revienta, tal, y pasa lo mismo con Turquía o algo así, no digo que sea probable, vamos a decir que es probable, pero no imposible, en ese caso la población se vería, el precio de las casas no bajaría, en términos nominales, claro, y el precio de los activos financieros igual tampoco bajaría. La bolsa de Argentina ha subido como un % en la moneda local, ¿sabes? Pero en términos de dólar no lo ha hecho. Pero ¿y si la moneda de reserva mundial le ocurre eso? ¿Qué pasa? Y ahí está un poco el dilema en las bolsas ahora mismo, y la Reserva Federal sabe que la economía es totalmente dependiente del precio de los activos financieros. Así que lo más probable, y lo que hacen todos los estados al final, es diluir la deuda, diluir la moneda, y por eso diluye la deuda, porque lo que hacen es eso. Y al final, lo que el mercado, por eso sube, incluso aunque ahora mismo, que hoy mismo tenemos la subida de tipos, aunque suba los tipos, el mercado dice, sí, bueno, pero luego me los vas a mantener igual o incluso me las vas a bajar, porque si hay estrés en la economía vas a preferir que siga la fiesta, que nadie deje de trabajar y diluir el problema. Porque de esta manera la mayoría de la población, aquí somos 4 gatos, aunque vea este podcast 20 o 20.000 personas, somos 4 gatos los que entendemos más o menos lo que está pasando. La mayoría de la población no lo sabe y cree que la inflación solamente viene pues, por la guerra, esto y lo otro, y puede ser un factor, pero ya estábamos en un 6 y pico % de inflación antes de que comenzara la guerra, incluso antes de que el petróleo subiera de los $85. Y es una mezcla de factores y la verdad es que no les viene mal, sea intencionado o desintencionado, para camuflar todo esto. Roberto, me dicen No sé si quieres que aportar algo más, creo que podrías ir hablando porque me pongo claro. Roberto, me dicen que se te entrecorta un poco. No sé si tienes el micro o cómo. No, a ver, tampoco tengo el VPN puesto, el micro me lo puedo alejar un poco por si es una... ¿Me escuchas bien desde aquí? ¿Se Sí, me te oye bien? escucho bien ahora, sí. Vale. Sí, ahora sí. Vamos a ver si era una saturación del sonido porque tenía el micro muy cerca. Vale. Sí, Y voy a hablar un básicamente, poquito. A ver si ahora no se corta. A ver si nos da mejor. a ver si ahora no se ha cortado. Bueno, seguimos probando. Pues eso, efectivamente, lo que se ha hecho es eso. Y aquí en España se creó el Banco Malo, que acumuló toda la deuda, que luego se traspasó. Hace poco el Estado adquirió ese Banco Malo, lo compró. Además no sé si fue el año pasado o este, que lo compró. Y luego sí, lo que estás contando tú ahora me está recordando un poco a lo que va a hacer la Comunidad de Madrid con las hipotecas, ¿no? Según lo que he estado leyendo, las noticias era que la Comunidad de Madrid iba
hipotecar a los jóvenes o avalar para que sus hipotecas sean más económicas. De Si no me hecho, equivoco. hice tuiteé este asunto criticándolo bastante. Y alguna persona saltó como diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Esto es bueno porque los jóvenes se van a poder permitir una casa y tal. Y sí, ¿no? O sea, es como, o sea, el precio del activo, mm, lo que no se entiende es que si el precio del dinero no es real, sí, los activos siguen subiendo, pero es como la carrera de la rata infinita. Entonces, si el activo sigue teniendo demanda porque bajan los tipos, esto, o sea, al final lo que hace bajar los tipos de interés, que lo he dicho antes, pues que alguien no llega a comprender este concepto, es que tú puedes pedir dinero prestado a largo plazo de manera más económica de lo que debería de ser, ya que el mercado pide condiciones de crédito más altas, es decir, intereses más altos. Y eso, cuando los intereses suben, menos, imaginaos, para exagerar, que los intereses de las hipotecas se ponen al 7 al 8%, ¿vale? Además de reventar a todo el mundo que está en interés variable, que forzaría a lo mejor ventas de casas, eso, pues lo que haría también sería coger y bajar el precio de las casas. ¿Es esto malo? Pues es malo para algunos y es bueno para otros. Eh, el problema es que han obligado a la gente a endeudarse para comprarse una casa, entonces no es que la gente haga algo malo, es que se ve obligada a hacerlo si no tiene que pagar un alquiler. Entonces tampoco es que diga que sea tonta la gente que se saca una hipoteca a largo plazo, es que se ve forzada a hacerlo porque si no siente que está pagando un alquiler y está tirando el dinero a la basura. Entonces, pues también lo entiendo, ¿sabes? Es más que nada el juego ahí que tiene el sistema. Así que si si, por ejemplo, para hacer un ejemplo exagerado, ¿vale? Solamente para que se entienda, dudo que suban a esos niveles los intereses ya solo porque lo reventaría todo. Y creo que preferirán, como he dicho, diluir la deuda o jugar un poco entre las dos cosas. Y si suben al 8%, otra cosa es que no solamente eh, le haces daño a quien tiene una hipoteca tipo variable y a lo mejor se ve forzado a vender si por lo que sea la economía encima se pone bajo presión porque los créditos de las empresas también son más caros y todo y cuesta más contratar. En este caso se sanearía la economía, pero duele. Yo ¿Sabes? Duele quería, porque no sería una medida popular y... perdón. yo quería hacerte una pregunta, Roberto, que tú controlas más. ¿Tú crees que hay riesgo de entrar en una deflación económica? ¿Tú crees que podría entrar la economía de Estados Unidos o la Lo, europea en deflación? ¿Lo verías posible por la subida de tipos? sí, o sea, sí, ¿no? Y no voy a dar, o sea, parecía ambiguo lo que he dicho, sí, ¿no? ¿Vale? Es Pero solo voy a una explicar opinión, por ¿eh? qué. No es vinculante ni nada. Simplemente es Voy a tu explicar por qué. pensamiento y tu O punto sea, de mi vista. opinión quiero que sea lo más objetivo. Sí, o sea, primero voy a decir objetivamente lo que es y luego lo que yo creo, ¿vale? Objetivamente, no es algo que se pueda predecir porque no, o sea, al, el dinero, como hemos dicho, está controlado por bancos centrales que al final el Banco Central y el gobierno pues se dan besitos y van de la mano. Se está demostrando ahora. Pero, mm, ¿cómo decirlo? Al fin y al cabo, la decisión de si entramos en inflación permanente o entramos en deflación, eso no es algo que sea algo predecible o decir, bueno, porque las empresas van a hacer esto y la deuda estatal va a hacer lo otro, no porque no vivimos en libre mercado realmente. A nivel de arriba, o sea, sí hay como una superficie de libre mercado, porque pues, ya sabéis, empresas, mercados y todo esto, pero al final todo con qué se mide? Se mide con los dólares y todos estamos obligados a tenerlos y a pagan nuestros impuestos con ello. Por lo tanto, todos al final tenemos que tener la liquidez en este tipo de divisa. Y por lo tanto, la decisión de cuánto vale el dinero es una decisión humana, que es lo que estaba intentando explicar antes, que al fin y al cabo, predecir si va a pasar o no es predecir qué quieren hacer un puñado de personas que controlan el mundo ahora mismo, que son quienes gestionan los bancos centrales. Si quieren crear una crisis deflacionaria, pues tendrán que subir los tipos de interés a términos positivos reales, Roberto, porque hay maneras de medir si los tipos de interés son negativos. Perdón.
No, discúlpame, que me dicen que se te corta y es como si perdieses conexión o cobertura o Pues no con sé. esto hago lo único que puedo hacer a lo mejor es moverme más cerca del router, ya que voy con el portátil, pero dame un segundo. Sí, A ver si consigo moverme, pero me va a costar solamente un minutito, ¿vale? no te A ver preocupes, si seguimos sin bien. problema. Te mando yo. A ver si va un poco Yo voy a mejor ahora. discrepar un poco para que haya debate. Estoy en el- A ver, Un eh, segundo. Vamos a esperar, Roberto, que para que esté oyente, que se está moviendo. Sí, dame un segundito, por favor. Cari, se me corta la llamada. Voy a ponerme aquí. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? De silencio un momento, que igual. Roberto, no sé si me oyes, pero te he silenciado un momento para que no te escuchen la conversación que estás teniendo y para que no se grabe. De todas formas, luego haré una edición para quitar esa parte. yo voy a discrepar. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? A ver, el problema. ¿Carlos? ¿Sí? Bueno, en el año 71 los americanos deciden que pasan del oro Mm. y que el dólar pasa a ser el nuevo oro. Primero porque entran en bancarrota, ¿de acuerdo? Entran en bancarrota y el oro que tienen no les cubre y entonces ellos deciden por una orden de Nixon, deciden abandonar el oro y el dólar pasa a ser, digamos, lo más parecido al oro. Y a partir de ahí sí que es verdad que empiezan a jugar con el precio del dólar. Justo es el momento de más desempleo de los Estados Unidos, también en aquellos momentos. De hecho, desde el 70 hasta los 2000 más o menos, fueron las tasas peores de desempleo de los Estados Unidos. Luego, bueno, hubo ahí una serie de cosas, bueno, todo lo que sabemos de los Estados Unidos que pasaron por allí, el desastre. ¿Y qué surge? Bueno, pues surge el que ahí la Fed decide imprimir pasta, porque dicen, ahora que tenemos el oro es nuestro, se llama dólar, empiezan a imprimir la pasta. Empiezan a imprimir la pasta y las empresas cogen la pasta y lo que hacen es, pues bueno, pues es la reindustrialización de los Estados Unidos y la deslocación de muchísimas empresas que se van a China a buscar la mano de obra barata. Y ahí empieza todo. Y al final lo que consiguen los americanos en ese periodo de ir bajando los intereses y hacer un dólar barato para que todos tuviéramos oro, que era el dólar, pues lo que hacen es dopan la economía y la economía americana se vuelve un junkie de esos intereses un poco bajos. Y ahí pues llegan hasta el 2000. Después ellos empiezan a querer controlar la inflación porque de vuelta tienen un resurgir, el desempleo empieza a bajar, empieza toda la economía otra vez americana a funcionar como Dios manda, todo lo demás, hasta que luego llega el famoso, las crisis de la subprime y todo lo que pasa y todo lo demás. Pero en ese momento los Estados Unidos están intentando regularizar lo que es el dinero, porque evidentemente hay una tasa de inflación, o sea, una tasa de inflación, no, perdón, hay una tasa de coste del dinero que se supone que es neutra, que estaría en torno al 1,5, 1,8. A partir de eso, ¿qué es lo que pasa? Que se encuentran con la crisis esta, tienen que volver a imprimir billetes y todo lo demás para volver a controlar otra vez todo el desbarajuste que hay y detrás va Europa también imprimiendo a manos llenas. Y esto encima pues nos viene con el COVID. Y ese es, digamos, el super doping que hemos tenido en la economía desde los 70. Y entonces ahora pues se han dado cuenta que todo se ha recalentado, hay pasta por todos los lados y necesitan volver a encarecer el dólar, que es, digamos, el nuevo oro, porque el oro ya no está ligado al dólar. Roberto, puedes hablar, no sé si que te había silenciado porque estabas hablando. Vale, sí, sí. Lo que no he entendido es en qué discrepas. Porque, o sea, realmente has dicho lo mismo que yo, ¿no? Es lo que yo siento aquí. Sí, Ya te más corto. Pero que quiero decir que no es solo
lo que es el problema de hipotecario, inmobiliario yankee, que tiene un mercado de eso, y que viene de mucho más atrás, quiero decir, que viene de, No, sobre o todo, sea, del desempleo americano y la sí, bancarrota que tuvieron. sí, sí, pero o sea, sí sé lo que quieres decir. Simplemente lo del mercado inmobiliario es un añadido, porque es, yo diría, lo más importante de Estados Unidos, porque no sé si lo sabéis, pero es como 5 veces más grande que el stock market. O sea, el real estate en el mundo es el mercado más, más grande que existe. O sea, el dinero que hay en real estate destroza todo el dinero que hay en cualquier otro activo, para que se entienda. Y todo es deuda. Y o sea, todo el mundo tiene casas y el que tiene una casa, pues al final es el activo más importante de una persona y lo que ocurra con ese activo afecta directamente sobre todo a la economía. Por eso he puesto énfasis en el tema de las casas, porque es realmente importante y le afecta directamente lo que ocurra con los tipos de interés que son manipulados, como tú bien has dicho, pero o sea, creía que discrepaba sobre la pregunta que me ha hecho Kamal, que es si creo que vamos a ir a deflación. Y al fin y al cabo, como he comentado, es una decisión de un puñado de personas, que lo que yo creo que al final van a hacer es hacerse los duros, no sé lo que durará ese periodo, pero al final van a tener que ceder. Y lo peor que podría pasar en este caso sería que aunque subieran los intereses, y ahí es cuando creo que quizá el oro y la plata jugarían un papel más importante de lo que han jugado hasta ahora, porque no podrían controlarlo tanto, es que si suben los intereses y aún así la inflación persiste, si imagínate que ahora siguen subiendo poco a poco de 0,75 y vamos por 3-4% y la inflación no para, sigue en 10% y ven que sí, a lo mejor tenemos el juego del mercado que de repente se va al 7 y el 6 y de repente ¡pam!, se va al 10, que eso ha pasado durante los 70, que subía y bajaba la inflación todo el tiempo. Y eso crea una inestabilidad bestial en el mundo empresarial y la economía, porque no sabes qué van a hacer, porque como están jugando con el dinero y no pueden pararlo todo, pues siempre que pueden lo bajan. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, pero va a subir el SP500 o va a bajar. Sinceramente, aunque no sé lo que va a pasar, le daría una probabilidad más alta a que va a hacer un zigzagueo bastante tiempo. Ni va a bajar ni va a subir porque va a estar peleando con este dilema hasta que se quede claro qué va a pasar con el precio del dinero. Entonces, yo puedo ser propenso a que a largo plazo creo que sí que van a acabar diluyendo el problema, como han hecho siempre, porque lo hicieron después de, como bien has dicho, desligar el oro. Por si no lo sabéis, se ha devaluado el dólar 37 veces. Bueno, eso con datos del 2020-2021, seguramente ahora serán 40 y pico veces. Se ha devaluado, vale 40 y pico veces menos que hace 40 años el dólar. Por lo tanto, yo siempre le digo a todo el mundo que va a cobrar 6.000 euros de jubilación si tienes 20, 30 años. Yo lo dije el otro día en una cena y dije, no, si el sistema de pensiones sigue como hasta ahora, probablemente tú cobres 5, 6, 7, 8.000 euros de pensión. Y me dice, ¿pero qué dices, flipado? ¿Cómo voy a cobrar yo 7, 8.000 euros de jubilación? Y le digo, claro, la cosa es que podrás comprar con esos 8.000 euros. Porque si el sistema sigue, o sea, si siguen haciendo lo mismo, pues esto lo pueden seguir todo lo que quieran. Y puede que cobres más, pero una crisis no tiene por qué ser que no tienes trabajo. Simplemente puede ser que trabajas y no llegas, como les ocurre a muchos mexicanos, si nos escucha algún mexicano. Hay una cosa que se dice en México y es que o pagas una cosa o la otra. Y eso quiere decir que o te pagas la comida y tus gastos o pagas el alquiler. Y la gente, ¿por qué? Porque el peso mexicano no para de bajar. Entonces, si tú cobras lo mismo o solo un poco más, pero la moneda se diluye más aún, al fin y al cabo tú vas cobrando más y más, en el caso de que suban los sueldos, y todo vale más y más, pero no sabes por qué no llegas, ¿no? Y eso, como hay mucha gente que no entiende lo que pasa ahí realmente, pues los políticos es lo más fácil que tienen para hacer, porque fíjate, en Argentina llevan haciéndolo un montón de tiempo y ahora sí tienen más de la mitad de la población engañada, que el otro día yo hablé con una argentina que trabaja en Europa y tuvo que irse y ha tenido problemas sus padres con el peso y todo eso y tal, y yo hablé con ella y me di cuenta de que no tenía ni puñetera idea de por qué el peso le pasa lo que le pasa. Se piensa que pues, son las empresas o la especulación o no sé qué. ¿Qué coño dices? ¿Sabes? O sea, que
hay mucha gente que, aunque ocurra, no va a entender qué pasa porque no se interesa. Entonces, eso es carne de cañón para la política. Y yo siempre digo que, ¿cuál es la solución para arreglar la política? En España o cualquier país, la educación. O sea, es saber realmente qué estás votando, qué estás haciendo y cómo funciona todo. Si no, es que solo gana el que dice la mentira más gorda. Y ya está. Porque como todo puede ser realidad y los unicornios vuelan, pues dices la mentira más creíble posible y ganas y ya está. Y bueno, os dejo si quiere añadir alguien algo. Sí, efectivamente, Por tanto cierto, ¿se escucha mejor? Solo por saber. sí, se escucha genial. Vale, Tienes que haber hecho estupendo. este cambio al principio. Pues perdona, Eh, no lo sabía. no lo sabíamos nosotros tampoco que era un problema de cobertura. Puedes Eh, avisarlo al principio del vídeo si editas, que al sí, rato mejora para que la gente lo sepa y sí, aguante. Sabe mal. eso es. Perdona. Nada, sin problema. Efectivamente, tanto Carlos como Roberto, los dos, estoy de acuerdo con los dos. Lo que se ha hecho es devaluar la moneda, quitando el respaldo, sí, quitando el patrón oro. Eh, y también se está dopando, se ha estado dopando. Alguien se ha estado dopando la economía mediante inyección de capital y generar más inflación. Se ha estado metiendo dinero y se ha generado una inflación que ahora se ha desbarajustado. Y todo esto hay que añadir, puesto que ha venido la situación macroeconómica post-COVID, después de imprimir más capital para dar eso, para pagar desempleo a desempleados, para pagar ERTES, para generar movimiento de dinero en los países. Pues el BCE ha estado imprimiendo, la Fed ha estado imprimiendo, pues todo el mundo ha estado imprimiendo. Y luego pues nos hemos dado cuenta que eso, que se ha generado una inflación terrible y ahora no hay forma de controlarla. Pero efectivamente esto venía de antes. Si nos vamos antes a la época pre-COVID, pues ya había una tasa de inflación del 3, entre el 3, que ahora mismo no recuerdo, pues sí que había inflación. De hecho, que haya inflación es buena. Realmente, para que haya un crecimiento económico tiene que haber un poco de inflación siempre, un 2% anual, entre un Yo 1 y discrepo un bastante, es 2%. una opinión bastante compartida entre economistas. No todos Sí, pensamos igual. efectivamente. El tema a nivel economista nos podemos encontrar a la gente que es liberal y a la gente que cree en la economía keynesiana. Que en la economía keynesiana siempre hay un actor, que es el gobierno y el Banco Central, que controlan el flujo del dinero. Y mediante el flujo, y para controlar el flujo, pues tienen herramientas como las tasas de interés o también el nivel también la reserva fraccionaria de los bancos. Es decir, si manipulan la reserva fraccionaria de los bancos, que es el del porcentaje de dinero que tienen que tener ellos guardado y el porcentaje que pueden prestar, controlando esos dos factores, se puede generar inflación o no. Sí, a mí me choca porque incluso, o sea, gente muy respetada, por no decir nombres, que tienen muchos seguidores en YouTube y todo eso, hace un tiempo les escuché, pues eso, la típica cancioncita de que, no, un 2-3% de inflación es muy sano para la economía. Y esto discrepo totalmente. O sea, sí, claro, es bueno para seguir la fiesta, pero eso no hace rica a una economía, que haya un 2-3% de inflación. Eso es como mantener la dilución del dinero controlada, ya está, ¿sabes? Pero ¿a ti te suben el sueldo un 3% todos los años? No. Además de que, por cierto, la tasa de inflación siempre está manipulada a la baja. Cuando te dicen que hay un 1 o un 2, probablemente hay un 3 o un 4, o si no, un 4,5 o 5. Lo que pasa es que, pues bueno, como la gente no hace grandes compras, a lo mejor compra pan, compra esto, compra lo otro, pues te sube 5 céntimos una cosa, 10 la otra y tal, de un año a otro no te duele tanto, no te enteras. Pero poco a poco lo que quiere decir es que todo el dinero que tú has ahorrado durante los años, porque de hecho la gente que menos dinero tiene es la que tiene dinero y no tiene, o sea, tiene divisa, no tiene activos. La gente rica, creéis que tiene todo su dinero ahí metido en un banco y ya está. No, pues tienen bonos estatales, tienen casas, tienen cosas y por lo tanto
Esto, pues como hemos visto, pues, los activos financieros y lo que viene a ser el precio de las cosas tangibles también han subido un montón, mucho más que los salarios. De hecho, si miráis gráficas, los salarios igual han incrementado por 3 o creo que era eh, como por 4 o por 5 desde los años 70, 80 en Estados Unidos, pero el precio de las casas y de los coches se ha multiplicado por 13 prácticamente. Así que puedes ver cómo pues, el salario no llega nunca a esto, porque, pues eso, si vas diluyendo un 2%, 3, 4, 5 todos los años la divisa, una persona para pagar la señal de una casa a lo mejor necesita ahorrar, yo qué sé, una persona que gane 2.000 euros y ahorra 200, son 2.000 euros al año. Si tiene que pagar 20.000 euros de una señal de una casa, le cuesta casi 10 años ahorrar para esto, ¿no? O sea, es que es mucho tiempo. Entonces, al menos en una situación, una familia normal, si alguien tiene suerte y pues por lo que sea puede ahorrar mucho más, que hay gente que puede, pero no es todo el mundo, pues vale, pues sí, pues comprar igual en 5 años y tal, pero esos 20.000 euros, a lo mejor hace 10 años, 7, 8, te compraban, podías pagar la señal de la casa y luego necesitas 30, ¿sabes? Porque la casa, como siguen bajando los tipos de interés y siguen diluyendo todo, pues te cuesta más. Entonces, al fin y al cabo, sí es estupendo para tener a la población siempre trabajando. Pero, ¿qué es lo que hace rica a la población? Porque hice una encuesta hace mucho tiempo, creo que hace casi un año, en mi Telegram y preguntaba, ¿qué es lo que hace rico a un país? Y puse, pues, que la gente tenga dinero para consumir o la productividad o dos cosas más. Y la gente le dio más veces a que la gente tenga dinero para consumir y eso no hace que, como habéis podido ver, al final, si tú le das dinero a todo el mundo, que tenga dinero todo el mundo para consumir, si de repente tenemos todos 1.000.000 de euros, ¿somos todos más ricos? No. Pues el pan valdrá 100 puñeteros euros cada barra, porque todos podremos ir a comprar pan, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, lo que hace rica una sociedad es la productividad y que cada vez, o sea, lo que ha hecho rica de los años, del año 1900 incluso hasta ahora, porque en cierta manera algunos productos sí que se han vuelto más económicos, como los móviles, la tecnología y todo esto, porque la tecnología es deflacionaria. Pero al fin y al cabo lo que importa es que tú, con pues, lo que viene a ser tu salario, pues la productividad aumente y por lo tanto, con tus 8 horas de trabajo, sea porque aumenta el conocimiento sobre cómo esas horas de trabajo producir más bienes o servicios de mejor calidad y más rápido, o porque tecnológicamente se avanza, que esa es la razón principal por la que la calidad de vida ha aumentado, pues si tú haces esto, lo que ocurre al final en el mundo ideal, imaginaros que los robots lo hacen todo y a lo mejor te toca trabajar solo 2 o 3 horas de técnico de robots y de 4 cosas más. O al fin y al cabo la gente también valoraría más la psicología, esto y lo otro, ¿no? En el mundo ideal en el cual pues conseguimos energía de fusión súper perfecta, la energía si se volviera gratis o súper barata, pues eso haría más rico a todo el mundo. Entonces, esto lo que generaría sería una deflación bestial de los activos, porque costaría mucho menos producirlos, y la gente, pues igual, alguna gente tendría menos trabajo y tal, pero si tú trabajas 2 o 3 horas o 4, que eso pasa en Suiza, hay gente que trabaja 4 horas, porque puede, o sea, no todo el mundo, porque hay gente que va un poco justa, como en todas partes, pero la gente que tiene una situación, vamos a decir, una parte considerable de la población en comparación a España, como en Suiza tienen mucha menos inflación que en otros países, pues pasa que solo trabaja media jornada o algo así. ¿Por qué? Porque si tú tienes, no digo que sea el ejemplo perfecto a seguir y tal, ni nada de eso, pero es un ejemplo el más aproximado a la realidad actual de lo que podemos palpar hoy en día, ¿no? Pero si todo se produce más barato, tu salario al final puede comprar más cosas. Lo que interesa es que haya deflación. El problema es que se asocia la deflación con una crisis porque el sistema está basado enteramente en cantidades de deuda ingentes. La deuda no es mala en sí, si no se manipula y está controlada y pues tiene sus golpecitos y tal, pero tenemos estos booms y estas explosiones tan grandes por culpa de que se manipula. Entonces la gente como que visualiza la deflación como algo malo, pero realmente si las casas de repente valen la mitad y sigue habiendo trabajo, por así decirlo, eso es
estupendo para toda la gente joven que no puede permitirse una casa. Y como tú decías en el caso de Madrid, yo estoy totalmente en contra de eso, porque lo que estás haciendo es subir la demanda de las casas y seguir que el precio siga alto y endeudar a la gente a 30, 40 años en cómodas cuotas cuando el precio no para de subir. ¿No sería mucho mejor que a lo mejor el interés estuviera a 5%, pero la casa valiera cada vez menos porque se construyen muchas casas y se consigue hacer todo de la manera más eficiente posible? No sé si me explico. Sí, efectivamente, es uno de los pensamientos que yo le doy mucho vueltas a la cabeza y es una de las conclusiones a que llego. Es decir, en vez de facilitar los préstamos, yo en mi caso lo que haría sería aumentar la demanda. Una forma de reducir el precio de algo es aumentar es aumentar la oferta, disculpadme, aumentar la oferta. Es decir, tener más oferta. Y también me pasa. Eh, Es, es lo que yo haría. De hecho, una de las cosas que últimamente estoy viendo es que eh, las viviendas, la oferta de viviendas protegidas se ve drásticamente reducida. Parece que no quieren o no interesa que, que el suelo y las viviendas bajen de precio. Es decir, también hay otro No punto sé si lo que sabéis, pero el activo por excelencia que más tienen los políticos en España son viviendas en Madrid, Barcelona y todo esto. ¿Sabéis? O sea, de todos los partidos, me dan todos asco. sí, El partido en particular. Entonces, restringir el suelo es maravilloso. Yo aquí hice un vídeo sobre ello y yo aquí vivo en Georgia por ahora. Creo que me voy a ir una temporada, igual luego vuelvo dentro de un año a vigilar un inmueble que compré aquí. Y luego, no, por ejemplo, habían zonas, aquí construir es muy fácil y no hay casi restricción al suelo y lo hacen súper cómodo, sin casi impuestos para las constructoras y tal. Y la gente asocia la construcción con la burbuja financiera o la liberalización del suelo con burbuja y que subirán los precios, es totalmente lo contrario, ¿sabes? O sea, la burbuja de crédito fue lo que hizo subir el precio, no que se construyera más. Eh, entonces, de hecho, en España es uno de los sitios donde la vivienda ha subido menos de todo el mundo. O sea, si tú miras los últimos 3, 4, 5 años, lo que ha subido la vivienda en Francia es una locura. En Alemania, en Austria, pero locuras, locuras. Ni te cuento en Hong Kong o Nueva York. ¿Por qué? Porque se sobreconstruyó y eso ha ayudado un poco a paliar el que no se haya construido en los últimos años, tanto como antes. Pero restringir el suelo es totalmente inflacionario. Entonces, poner trabas a las constructoras, ponerles impuestos altos. O sea, si tú tienes un sector que es necesario que se ponga en marcha, ayúdale, arregla el problema de raíz. Pero es que no se hace, porque no sé si se hace, yo no voy o sea, no puedo decir algo que no sé, yo no sé si se hace adrede o porque son retrasados mentales, pero lo que queda claro es que o son malos o no se enteran de nada, porque no sé, o sea, no sé si me sí, explico. sí, yo te entiendo y realmente es eso lo que... De hecho, Aznar hizo las dos cosas. Estamos hablando un poco nos metemos un poco de política, pero No, no hay que dejar liberalizó, claro, no liberalizó el suelo Aznar al final, ¿eh? No lo hizo. no aumentó el terreno disponible o simplemente... Hizo alguna cosa con algún matiz y tal, pero realmente el suelo no está liberalizado, ni se hizo. O sea, las Ajá. comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden hacer lo que les dé la gana. Por ejemplo, Mm. donde yo vivía, en una ciudad cerca de Valencia, me acuerdo perfectamente cuando estaba ahí hace 3 años, que o sea, hacía falta vivienda urgente, ¿vale? Pero hacía un montón, o sea, hacía un montón que hacía falta vivienda ahí. Y salió en el periódico del pueblo, bueno, de la ciudad, tampoco es que sea un pueblo, salía en el periódico de la ciudad que el alcalde ha dado visto verde para que construyan no sé cuántas viviendas, no sé qué. Y yo digo, vamos a ver, ¿sabes lo que te quiero decir? Está dando el visto. O sea, es terreno que es del ayuntamiento, no, es de alguien que estaba ansioso porque le construyeran ahí de una vez y no se hacía porque no se le permitía. Y es que estamos hablando de que está al lado de la ciudad y no hay ningún tipo de impedimento a que eso ocurriera, más que el político por cualquier cosa no quería. Luego decimos que hay corrupción y que hay esto y lo otro. Claro, o sea, si quien te permite construir
es el político, o sea, es que tiene la baza y para todo, o sea, es como el epicentro de todo el negocio. No sé si me explico. Sí, efectivamente, es, lo que hay aquí es un control, yo creo, pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema para no meternos mucho en el tema de, ya creo que todos conocemos el tema del suelo en España, que está hiperregulado y hiper mega limitado, y eso hace que la vivienda En las suba y zonas suba y suba. demandadas, sobre En todo en las las zonas zonas, demandadas. sí, Porque en eso es lo las zonas, importante. Tú construyete lo que quieras ahí en el campo y tal, pero oye, eso no lo quiere sí, nadie. Claro. efectivamente. Lo que sí que deseamos, igual nos metemos un poco más con Europa también. Y a ver, Roberto, ¿tú cómo ves? ¿Qué crees que hará el BCE? Porque el BCE está en una situación un poco compleja ahora, actualmente. Para poner un poco a todos, para darles una pincelada de la situación del BCE, es que se encuentra El BCE es con el los Banco Central países, Europeo, para quien esté escuchando y sí, no conozca. sí, eso es. Es el Banco Central Europeo, es el que controla los tipos de interés de, del euro y de la zona euro más bien. Y realmente el BCE se encuentra ahora mismo en una situación un poco complicada y es que en la zona sur de Europa se encuentra hiper mega endeudada y la zona norte de Europa se encuentra con unos, digamos, vamos a llamarle con una deuda saludable. Es decir, es una saludable, pero en el caso de España, Italia, Francia, incluso Portugal también, pues se encuentran con una deuda que supera el PIB, el PIB, y, o sea, el Producto Interior Bruto, que lo supera, pues, por ejemplo, en España estamos entre un 120, 130, incluso 140, a saber. El oficial es un 120 y algo, pero a saber si es real o no. ¿Cómo ves tú esta situación del Banco Central de Europa? ¿Cómo crees qué crees que hará? Está claro que va a subirá tipos, pero no creo que sea tan agresivo como la Fed. Y esta situación creo que nos va a perjudicar bastante a los que tengamos liquidez, porque realmente nos va a devaluar nuestra moneda a la hora de comprar y adquirir, sobre todo a la hora de adquirir productos importados, porque realmente el par euro-dólar estamos viendo que este año ha pasado de darnos 1,20 dólares por euro, ahora mismo nos dan 1,02 dólares por euro. Es decir, hemos tenido casi un 20%, entre el 13 y el 20%. ¿Cómo ves tú esta situación, Roberto? Me ha gustado tu eufemismo de que está en una situación complicada. Me parece un eufemismo eso. Para que no sepa lo que es un Sí, eufemismo, es como una palabra muy suave, ¿vale? O sea, la situación es peliaguda. Y sí, o sea, básicamente, como has dicho, el euro ha caído y tal, y ahora entraré en eso, pero sí, los que me siguen de hace tiempo saben que yo no tengo, o sea, no, cuando digo que no tengo euros, es que solo tenía francos suizos, dólares y cosas así, ¿no? Desde hace ya más de 2 o 3 años que me deshice de mis euros, porque el riesgo-beneficio de tener euros en cartera es nulo. O sea, es que es nulo. Si crees que el dólar va a bajar y por lo tanto que va a subir el resto de divisas y tal, se puede tener algo como el dólar canadiense o el dólar australiano, y la libra esterlina tampoco me gusta mucho porque está muy afectada por la zona, pero incluso igual me parece mejor. Entonces, al final, si alguien quiere, estoy dando mi opinión, por supuesto, si yo pensara, es que creo que el dólar va a bajar y el euro va a rebotar, pues pensaría, pues el dólar australiano va a rebotar, ¿sabes? O sea, porque el dólar está bajando. Pero intentar estar en el euro para hacer un trading con el euro y tal, eh, para ver si rebota a un 8 o algo así, porque puede ser una oportunidad y puede ser que rebote. Aún así, el riesgo-beneficio no lo veo porque entonces mm, mucha gente dice, pues si es que yo tengo euros en cartera porque creo que al final esto va a rebotar, está en un dólar, pues igual se va a unos 7, unos 8, ahora mismo ya no lo vendo. Pues lo que haría yo en esa situación, ¿vale? Yo, no es consejo financiero ni nada,
Si los tuviera en cartera, y hablo de dinero que pues, no te haga falta, o sea, el dinero que tienes para invertir a largo plazo y cosas así, ¿no? Cuando estás en liquidez, lo tendría en otra divisa que no fuera el euro, como dólar, como he dicho antes, dólar australiano, esto y lo otro, y por supuesto no en un broker en la Unión Europea. Es mi opinión, ¿vale? Yo tengo Interactive Brokers, ¿vale? Lo recomiendo mucho, probablemente deje el enlace en la descripción de mi vídeo, por si os interesa. Solo cobro por clic, no es un referido que cobro comisiones y tal, porque no pueden, porque es el broker más barato que hay. Pero es que lo que mola de ese broker es que tú puedes tener divisas, puedes tener diferentes divisas en ese broker. Por lo tanto, puedes guardar tu liquidez en algo que no sea euros y aún así luego pues comprar acciones o lo que sea. También otra opción puede ser Swissquote, si lo quieres tener en Suiza e invertir a la vez, pero es bastante más caro. Más fácil de usar, pero más caro de usar, la verdad. Las comisiones de Interactive Broker son imbatibles. Pero al final, aquí he dicho algo, pues para decir algo práctico, que pueda hacer todo el que tenga ahorros y demás. Y al fin y al cabo, ¿por qué digo esto? Porque tener euros, eh, sí, sube las divisas aparte del dólar, porque el dólar se relaja, pues todas más o menos, unas más, otras menos, más o menos subirán, y por lo tanto tienes ese efecto igualmente que podrías tener con el euro, pero el euro tiene un riesgo sistémico altísimo, porque es que es un montón de países juntos que por ahora parecen bastante unidos, y yo creo que se van a quedar unidos, porque lo que están haciendo es mutualizarlo todo y ya está, parece que se ponen de acuerdo en eso, pero al fin y al cabo es una zona en la cual, bajo mi opinión, se ha vivido muchos años por encima de las posibilidades. Yo estoy a favor, como he dicho, de que pues, ojalá viviéramos en un mundo ideal en el cual todos tenemos que trabajar 2 horas y tenemos la comida en la puerta de casa y tal, pero si tú tienes comida en el supermercado es porque hay alguien que se levanta y hace algo que no quiere hacer, que es trabajar para que tengas la comida en el supermercado. Entonces tú pues te pones a soldar porque es tu trabajo y otra persona pues se beneficia de eso, pero tú a ti no te apetece igual estar haciendo eso y preferirías estar en el sofá. Y todos al final hacemos algo que nos apetece para trabajar, ¿no? Y que todo funcione. Entonces, eh, sí, lo digo porque lo que voy a decir pues es un poco duro, pero es que es así, para adelantarme. Y es que en Europa, como he dicho, hemos vivido, igual ahora va a venir el golpe de realidad, que es el que yo suponía que iba a venir y por eso no tengo euros en cartera. Y es que las cosas se van a poner más caras, la gente no va a entender por qué, y la gente le va a costar más llegar. Y por muchas ayudas estatales que den, no van a ayudar, ¿sabes? Entonces, como he dicho, se ha vivido por encima de las posibilidades, por ejemplo, con las vacaciones, que yo estoy a favor de que tuviéramos 5 meses de vacaciones, pero una cosa es lo que estoy a favor y otra cosa es la realidad. En Canadá tienen 2 semanas, al menos por ley. Luego, si te da más la empresa porque lo negocias, estupendo, lo puedes negociar con la empresa. En Estados Unidos hay 2 semanas. En China, que aunque no lo creáis, es un país ya bastante avanzado en algunas cosas, eh, pues también hay 2 semanas. En casi todo el mundo hay 2 semanas de vacaciones al año, pero en España, en Europa hay 4 en casi todas partes. Que ya digo, me alegro de que sea así, pero cuando haces estas cosas, al fin y al cabo, las empresas funcionan peor. Cuando también el Estado es el 50% del PIB, como en España, pues una economía no puede funcionar así, además de que depende de todo de lo que haga el Estado. El IBEX, el 30% del IBEX son bancos. Eso, eso no vale para nada, ¿sabes? Porque al fin y al cabo simplemente tienen capitalización porque tienen mucha deuda. Y después las principales compañías, o sea, el IBEX, el retorno del IBEX en los últimos 30 años es de un menos 5%. En los últimos 30 años. Igual si cuentas los dividendos es un 40 o algo así, un 50, pero ni te combate la inflación ni de lejos, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, lo que hemos generado en Europa es una red burocrática en la cual pues, el cortoplacismo ha sido completamente el ganador y se va pegando patadas a la latita. En Estados Unidos también, pero tiene una economía más dinámica y tienen la moneda de reserva, pueden permitirse hacer cosas que en Europa no. Y también yo creo que, aunque dentro de lo mal que hacen, porque tampoco es que lo hagan bien, pues tienen más fuerza, ¿no? Pero en Europa es que lo veo negro y ahora con Italia, con lo que está pasando y tal, no pinta bien. Eh, lo que quiero decir es que al fin y al cabo yo tengo liquidez para tener liquidez en algo que me mantenga más o menos el poder de compra eh, y lo mejor posible para después comprar otros activos, pero no para que me suba contra el dólar. Y el euro no lo veo como
¿Sabes? O sea, el riesgo de que se vaya a 0,80 es real, ¿sabes? El riesgo de que se vaya a 0,80 o 0,70, no digo que vaya a pasar, contra el dólar es real. Entonces, ver si puedo conseguir un 1,08, pues no. ¿Sabes? Para eso igual me quedo en otra divisa de otro país que tiene una economía pues más dinámica, más sana y que tiene un superávit comercial y a lo mejor también está lejos de todo este conflicto que hay en Europa, la guerra y todo eso. Y a mí lo que me sorprende es el caso de Suiza, que realmente una de las cosas que ha hecho Suiza es, o lo que hace realmente es Suiza cuando exporta, lo que hace es reservarse el dinero extranjero y lo va intercambiando por franco suizo. Es decir, va quemando, digamos, o digamos que quema los dólares y el euro que recibe y genera franco suizo. Entonces, con esta medida, ellos están controlando un poco, tienen para jugar, para retirar, para imprimir y retirar efectivo efectivo de la economía. Y es la forma como ellos han conseguido controlar la inflación, si no me equivoco, ¿no, Roberto? ¿Es realmente lo que hace Suiza? No deja de ser dinero fiat controlado por un puñado de personas, pero simplemente Sí. que lo hacen más responsablemente. Mm, Ya está. O sea, al fin y sí, al cabo también lo diluyen, pero la inflación le afecta mucho menos. O sea, para que nos entendamos, si hay gente que no lo sabe, pero si tú en el año 2000 hubieras puesto 10.000 euros en francos suizos, porque dices, no, no quiero euros, quiero francos suizos. Hoy en día pues, tendrías como 17.000 euros o algo así, si no recuerdo mal. Lo puedo comprobar ahora sí eso, espérate. Pero sí, más o menos por ahí, entre 15, 17, 18.000 euros. O sea, ha subido como un 70 o un 80% en los últimos 20 años. Literalmente el franco suizo te ha combatido la inflación en la zona euro. A lo mejor no en Suiza, porque en Suiza las cosas son muy caras y al final suben a su ritmo, pero en Europa sí, al menos en los últimos 20 años. Entonces, la verdad es que no, a lo mejor luego pasa algo, ¿vale? Yo por eso no soy muy fan de tener todos los huevos en la misma cesta. Yo tengo las divisas un poco repartidas, a lo mejor entre 2, 3, como mucho 4 divisas. Eso depende también del dinero que tenga uno, pero tener divisas no es muy caro. Si estás sí, o sea, yo lo hago en Interactive Brokers porque he manejado cantidades un poquito interesantes, pero a lo mejor alguien que tiene pues unos ahorros más modestos podría usar algo como Revolut o algo así, que las tasas de cambio son muy atractivas también y puedes, por ejemplo, yo tengo en la Revolut una cosa que pagas 7 euros, ¿vale? Bueno, si os interesa, pues, ya que hago todo este speech y tal, si os interesa, os dejo el enlace al Revolut que tengo yo de referido y creo que las dos personas recogen dinero, no lo sé, cuando lo coges, pero yo uso Revolut para viajar mucho y yo pago 7 euros al mes y yo porque manejo, o sea, siempre estoy gastando con otras divisas y tal, por ahí viajo mucho, pero a cambio de eso no pago ningún tipo de comisión de tasa de cambio. Entonces, yo miro si yo cambio 10 francos suizos por 10, bueno, ahora ya son 10 euros y medio o así, que ya está por debajo el euro está por debajo del franco suizo, pero me da la cantidad prácticamente exacta. Si tú vas a usar eso todos los días, pues puedes, por ejemplo, tener eh, tu- tus ahorros en esas divisas y luego gastarlo con la tarjeta y te hace la conversión automática. Es decir, puedes tener 3.000 francos suizos ahí y después cuando lo estás gastando, hace la conversión directa y prácticamente es la tasa de cambio que toca en ese momento. Eso es una posible solución. Al fin y al cabo, pues quiero daros soluciones, ¿no? Pero ya os digo, responsabilidad vuestra y todo sube, baja, fluctúa y tal. El franco suizo está muy fuerte ahora. Yo me puse en esa divisa hace ya 2 años y o sea, es que la revalorización que tiene en cartera solamente por estar en otras divisas es bestial, ¿sabéis? O sea, igual si tienes 3.000 euros no lo notas tanto porque tienes, bueno, en un año se ha revalorizado como un 11% ya contra el euro. Por lo tanto, igual tendrías, de 3.000 euros tendrías 3.300 euros. Imaginaos alguien que tenga 1.000.000 de euros. O sea, literalmente tiene 1.100.000 euros. O sea, puede ir y comprarse una casa solamente con el tipo de cambio. Para que veamos la barbaridad, ¿sabéis? Entonces, la gente que tiene mucho dinero se fija mucho en estas cosas, porque al fin y al cabo, contra más tienes, estos porcentajes te afectan más. El caso del franco suizo ahora mismo está
mucha gente en ese, vamos a decir, trade, ¿vale? Entonces, pues sí que puede ser propenso a que pegue una subida de repente y cosas así, pero a largo plazo dudo que sea mejor estar en el euro que en franco suizo, puede ser una solución. Yo soy muy fan de tener la divisa en francos suizos, dólares y dólares australianos y a veces un poco de Canadá, que son buenas jurisdicciones y que, bueno, pues así el tipo de cambio te va fluctuando, pero te afecta menos. Y cuando el dólar se debilita, bueno, hay una buena situación, normalmente el dólar canadiense y el australiano pues suben, y cuando la cosa se tensa, normalmente el franco suizo y el dólar pues se tensan. Entonces te hace esta balanza, ¿no? Y bueno, no sé, no quiero enrollarme más con el tema, pero No, quiero pero aportar algo útil. sí, sí, yo creo que esto es algo que ha venido muy bien a todos y que realmente tenemos ahí, pues, una idea, ya tenemos una idea de lo que está atravesando la zona euro y podíamos saber qué medidas podíamos tomar o cómo, nunca se sabe si es tarde o es pronto y eso pues ya es responsabilidad de cada uno analizar su situación financiera y Sí, tomar una decisión. sobre todo no ver las cosas de una manera binaria, porque muchas veces pasa que la gente ve las cosas de una manera como un 1 o un 0, es decir, o lo hago o no lo hago. Puedes hacerlo con una parte. Y si el tipo de cambio va mejorando, pues puedes ir cambiándolo poco a poco. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no Sí, hace falta asustarse y coger y hacer eso y luego te pega el rebote y haces, me cago en, ¿sabes? Tienes partes y partes y después, pues, si va subiendo, va cambiando y tal, vas cambiando poco a poco y no te estresas con el asunto, porque intentar adivinar el precio, nadie sabe lo que va a hacer porque, o sea, de repente el banco suizo subió un 0,5% los intereses, nadie se lo esperaba. Pilló de sorpresa, por eso pilló tanta fuerza contra el euro de repente. ¿Sabéis? Entonces, este tipo de decisiones y tal, como digo, esto es una clara representación de cómo las decisiones de un puñado de personas afectan a todo el mundo. Y si uno piensa que esto pues solo afecta al poder de compra de las familias y tal, se equivoca mucho. Como tú bien has dicho, Europa importa mucho. Alemania tiene un superávit comercial y exporta mucho, pero con lo que ha ocurrido del gas y tal, ha entrado en déficit y era como la locomotora que sujetaba a Europa. Entonces su deuda ya vale menos. Podrían subir sus tipos de interés también por la desconfianza de los inversores en deuda. Entonces, esto genera que la deuda de la zona euro se le exijan más intereses, pero no lo está dando. Y si da más intereses, todo el mundo habría esa deflación de crédito mala, que realmente creo que tiene que ocurrir. El problema es que si yo entrara de ministro o alguna cosa de estas, que lo dudo, ni ganas creo, pues todo el mundo me odiaría. Porque al fin y al cabo, como tú bien has dicho, es un estímulo constante, no sé si lo has dicho tú o lo ha dicho compañero, y al fin y al cabo lo que genera esto es una dependencia de esa inyección de liquidez todo el tiempo que al fin y al cabo genera efectos secundarios. Yo siempre lo comparo, que me gusta mucho, es de los primeros vídeos que hice en el canal y hablaba de Miss Economía y contaba una historieta de esto hace creo que 3 años, 2 años y pico y tal, que abrí el canal y, y explicaba cómo lo que le ocurre a la economía, y antes de que hubiera inflación y todo eso, porque era predecible que en algún momento iba a ocurrir. ¿Cuándo? Pues no se sabe, ¿vale? Nadie es adivino, pero en algún momento iba a ocurrir esto. Y cómo la economía es totalmente dependiente de esa inyección de liquidez, ¿no? Y yo lo comparo con imagínate una mujer que tiene un cáncer y va a un hospital pero puede elegir 2 médicos. Y claro, ella, vamos a decir que esta persona no tiene absolutamente ni idea de la enfermedad que tiene. Vamos a decir que no tiene un cáncer, que tiene la enfermedad clinomastoidea, que nadie sabe lo que es. ¿Vale? Y al menos ella no sabe lo que es. Si no eres médico o si no te interesas un poquito por la medicina. Igual buscando por internet te enteras, pero no lo sabes en un principio. Entonces, a esta persona llega y hay 2 médicos y tiene que elegir entre los dos. Y uno le dice, hay que operarlo, ¿vale? Porque es grave y vas a vivir mal entre 3, 4, 5, incluso puede que 7, 8 años. Pero es que después tu calidad de vida va a aumentar mucho y vas a poder hacer deporte y vas a estar bien, ¿vale? Y todo va a ir bien. Pero te va a tocar sufrir, te va a tocar pasarlo mal un tiempo porque es una operación, duele y después además el tiempo de recuperación es duro.
Vale, y luego va al otro médico y le dice, "Pues, si es que dices, está exagerando. Yo tengo aquí un pinchacito de morfina y yo te meto esto y tú lo que tienes se te va a pasar. Eso no es ni la mitad de grave de lo que te dice el otro". Claro, si no tienes ni idea de ninguna de las dos cosas, ¿con qué te quedas? Te vas a quedar con el que te da la morfina. Porque como no entiendes que lo que tienes es grave, ni lo quieres entender, que podríamos hablar que es la situación económica y todo eso, ¿qué va a votar la gente? La gente va a votar o va a ser más propensa a no sufrir en el corto o medio plazo, aunque eso fuera bueno a largo plazo. Por lo tanto, como he dicho antes, a mí me odiaría todo el mundo y se pasaría muy mal si se hiciera lo que yo quiero hacer. Aunque de manera progresiva y de la manera más sana posible, si se hiciera lo que yo creo que hay que hacer, pues quitar volver la deuda al mercado y que el tipo de interés sea real, que bajen el precio de los activos y tal, para que realmente quien gane dinero sea quien genera valor, pues en la economía, poco a poco, pues claro, que habrían un montón de quiebras, un montón de desempleo y todo eso, y la situación no sería nada bonita. Pero habría como a ver cómo hacer eso de la manera más suave posible, pero claro, es que estamos metidos en un agujero, nos han metido en un agujero. Al fin y al cabo, el problema, ya hay dos problemas. Hay el problema que teníamos de antemano, que era esa enfermedad que tenía, y a la vez la adicción a la morfina, que ha generado un problema aún más grave que la enfermedad en sí. Entonces, para que se entienda así, en grosso modo, Sí, eso es realmente. Quería añadir yo una cosa, quería añadir un punto a lo que dijo Roberto, el sobreprecio que se paga cuando un país se endeuda, eso se llama prima de riesgo, para que lo sepáis, es la diferencia o el extra de interés que paga un país para dar confianza a sus inversores, para que lo sepáis básicamente. en Pues sí, comparación a a otro otro país, país. que a lo mejor está más anclado como si fuera en el caso de Alemania, ¿no? Que ahora, Eso es. exacto. Quería un poco ahora hablar un poco de la zona asiática. No sé, Roberto, si tú estás más puesto. Pues es que China destaca por ser muy poco transparente con sus políticas monetarias. Es un país un poco ahí muy reservado y las decisiones que toman no las publican mucho. Es un país un poco, pues, su mentalidad y su forma de ser es Pues un poco más reservada. sí podríamos resumir la situación y además de una manera que creo que he escuchado a Juan a Rayo y todo eso y hablar un buen rato de esto y la frase, o sea, como la sentence, que creo que sobresimplifica el problema, ¿vale? Pero al final de lo que se trata es de intentar ver qué pasa en grosso modo, ¿no? Ahí, porque se ve como una nube que hay un problema, ¿no? Ahí. Realmente lo que les está pasando a ellos es algo parecido a lo que pasó en el 2008 al resto del mundo. Y la mayoría de deuda ahí no es estatal, ahí el problema lo tienen en la deuda privada, es decir, lo que pasaba antes, porque antes la deuda en los países occidentales, como hemos comentado, se generó de manera privada y luego tal. Pero ha pasado exactamente lo mismo. El gobierno incentivaba el crédito, también había, como el gobierno ganaba dinero a través del mercado inmobiliario también, en un tipo de esquema que no era sostenible, ¿vale? Porque estaba también totalmente manipulado, tenía un chanchullo ahí, eso al final iba a reventar en algún momento. ¿Qué está pasando en China? Lo que fomento que creo que debe pasar. Están pasándolo mal, están empezando, la actividad económica se reduce y eso pues genera que el país pues entre en está como en una recesión, por así decirlo, ¿no? Y al final lo que va a importar es a ver cómo, o sea, si el gobierno chino quisiera arreglar el problema, eh, ¿cómo, cómo decirlo? Rápidamente, por así decirlo, podría coger directamente, rescatar Evergrande, rescatar a los bancos que están en problemas, inyectar liquidez en el sistema y ya está. Lo mismo que hizo el gobierno americano. Podría hacerlo perfectamente porque tiene la capacidad de hacerlo por su deuda estatal. Pero ¿qué pasa? Que esto afectaría al yuan chino, que es lo que pasa en Europa, ¿no? Que se ha hecho en Europa y China quiere que el yuan chino
sea una moneda fuerte a nivel internacional. Entonces tiene esa cosa entre la espada y la pared, porque ellos podrían reactivar la economía y estimularla y demás, porque tienen, para mí, a mí me parece que tienen la capacidad de hacerlo, pero parece ser que han decidido, al menos, de hecho lo hicieron un poco aposta, me parece a mí, para reventar un poco esto, porque pusieron el tema de las 3 líneas rojas de crédito y de repente empresas y personas que se podían endeudar hasta unos niveles les desestimular la economía, ¿no? Y cuando desestimulas la economía y no das crédito fácil, ¿qué ocurre? Justo lo que hemos hablado antes, que el precio de los activos cae. Y lo que está pasando en China es eso, que el precio del mercado inmobiliario cae. Y eso es malo para mucha gente que compró, pero también será bueno para la gente joven que va a poder permitírselo por al menos un poco más, porque no sé si lo sabéis, pero el mercado inmobiliario más caro que existía era el de Shanghai y Beijing y también Hong Kong. Estamos hablando de que normalmente las casas valen como entre 7 y 15 veces el salario de una persona anual, según cómo esté el asunto, ¿no? Pues en China valía como 40 veces el salario de una persona. Entonces es una verdadera locura. Entraban, se endeudaban de por vida y cosas así, y pues esto va a hacer daño a mucha gente. Pero es necesario si quieren sanear la economía, y creo que es un poco también lo que está intentando el gobierno ahí, eh, dentro de todo lo malo que son, porque pues, la verdad, no me gusta ese tipo de gobiernos, evidentemente. Pero a mí es lo que me parece y que como la razón por la cual no están haciendo lo mismo que igual han hecho los demás por el momento, veremos si luego lo hacen, porque podría ser, es eso, lo que les impide eso es su afán porque el yuan chino compita contra el dólar al menos parcialmente. Sí, realmente, para poneros una idea, el precio medio en China de un metro cuadrado son 10.000 euros, para que el oyente se haga idea. Y también quería comentar otra cosa, y es que hay una teoría que dice que cada 200 años se provoca un cambio de potencia mundial. Roberto, ¿tú crees que Rey Dalio, ¿no? sí? Todo esto que he sacado está bastante bien. Sí. ¿Tú crees que podemos llegar a esa situación? Actualmente no. Yo creo que no, porque Perdón, continúa. Pequeño el retraso de la eh, llamada. no, digo que yo creo que no, pero realmente el año pasado, sobre cuando se provocó esa devaluación del dólar, que vivimos una devaluación terrible el año pasado, ahí yo sí que pensaba que decía, "Buah, aquí es cuando se provoca, se produce el cambio de potencia, porque realmente China No, es un país que tiene que exporta muchísimo, pero realmente todas las exportaciones, casi todas, está obligado a usar dólares americanos. Y luego también a eso había que añadir hay una noticia que afectó muchísimo al dólar estadounidense, que fue cuando el Emiratos Árabes decidió empezar también a exportar en yuan, el tema del crudo. Empezaron a exportar igual, también en yuan. igual digo algo ahora que suena un poco fuerte, pero eh, sinceramente es que para mí el dólar es una burbuja. No, realmente es una burbuja, realmente. Si el dólar ahora mismo el valor que tiene es que se usa mucho en comercio exterior, Y se básicamente, puede, está y se puede, obligado. y se puede inflar más. Nadie sabe lo que va a pasar exactamente, cuándo va a caer, cuándo no, porque como he dicho, es una mezcla de factores que están ocultos y a la vez también en manos de personas que pueden decidir cuándo hacerlo y cuándo no. Pero el dólar es una burbuja y igual se sigue inflando y sigue aumentando de valor y tal, pero llegará un momento en el cual reventará y, y reventará de una manera que igual mucha gente no lo espera. Porque yo de verdad creo que un día va a reventar. Y es por ahora, no creo, me extrañaría que fuera en el corto plazo, pero en medio y largo plazo, en algún momento, eso va a caer. Y no significa que, eh, ¿cómo decirlo? Yo creo que va a caer, porque la situación que hay en Estados Unidos es insostenible y el resto del mundo se va a hartar. Y mm, no creo que vaya a ser como la muerte de Estados Unidos como potencia, pero mm, no, no creo que nosotros vayamos a vivir, bueno, igual sí, quién sabe,
pero lo que vamos a vivir probablemente sea un periodo de lucha. Esperemos que sea lo menos encarnizada posible y lo más pacífica, que también estamos empezando a vivirlo ahora, porque son ciclos. Y no estamos, o sea, estamos como en ese punto de inflexión, si alguien ha visto el vídeo de Rey Dalio, como en eso que sube y baja y se cruzan dos líneas, pues estamos en la línea que se cruza. Igual un poco más antes, un poco más después, nadie sabe cuándo se puede cruzar eso. Y estamos en un punto en el cual, pues, ¿por qué Putin ha atacado a Ucrania? Porque sabía que ahora podía hacerlo por la debilidad de la economía de los otros países y que puede desestabilizar. Si tú haces daño a la economía, creas revueltas, creas una mala situación y por lo tanto puedes desestabilizar Europa y hacerle daño, incluso separarla sin pegar ni un solo tiro. Y eso Putin lo sabía, por eso Rusia apenas tenía deuda. Si tú miras la deuda de Rusia es de un 13 o un 15% sobre el PIB. Es absolutamente absurdo en comparación a lo que tenía el resto del mundo. Entonces, iban un poco por separado en ese sentido porque para mí llevaban tiempo haciéndose los longis y viendo a ver cuándo soltaban rienda, ¿no? Entonces, y además de todas las reservas que tienen en oro, esto y lo otro, o sea, hay indicios de que parece que económicamente estaban un poco preparados para al menos aguantar, no siempre, porque eso no aguanta siempre, pero un tiempo, una situación así como lo que han generado. Sí, efectivamente. De hecho, hay un comportamiento que hace sospechar mucho y es que tanto China como Rusia años atrás han empezado a acumular oro a saco. Y Y no solo eso, China está vendiendo deuda estatal, de hecho ha vendido bastante, como un 10% de sus reservas en deuda estatal hace relativamente poco, en los últimos par de meses. Y Rusia llevaba ya 2, 3, 4 años soltando bonos estatales americanos. sí. Yo quiero invitar a Carlos también, que controla bastante la situación económica de China, y me gustaría escuchar la opinión de Carlos. Carlos, ¿puedes hablar y decirnos a ver qué opinas tú de China? Hola, a ver, sí, China tiene un problema. China depende de un crecimiento de un 8% y ese crecimiento no depende de ellos. Es decir, así como Estados Unidos depende de los Estados Unidos y le da igual, y lo estamos viendo lo que pasa en Europa y en el resto, igual entre comillas, pero China no. China no tiene un mercado interno con el poder que tienen los Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, la guerra de aranceles es una forma de hundir a China, porque al final China necesita la exportación porque su mercado interno no tiene poderío, ni lo va a tener en los próximos años, pues porque es una economía pues que está, digamos, pilotada por el gobierno socialista que tienen ellos y tal y cual, y entonces tienen millones y millones de chinos que son manos de obra barata y que nunca van a llegar a la sociedad media americana. Entonces, China ahora, ¿qué es lo que le pasa? China ahora depende y está viendo que a raíz de lo del COVID, muchos países se van a empezar a llevar industria y eso les va a generar, primero que desempleo, que en un país como China, pues es un problemón importante por todo lo que va a significar, porque hasta ahora la gente, bueno, pues tenía su aquel de que podía crecer, de que podían hacer sus cosas, volverse, digamos, pequeños capitalistas y tal y cual. Pero eso ahora China lo está notando que no es así. Es decir, China también es verdad que es el tercer país del mundo en divisas. Tiene muchas divisas acumuladas y las tiene ahí. ¿Por qué? Pues porque así puede, digamos, un poco también llevar un poco la manija de todo lo demás. Pero lo demás, ¿por qué se han unido los BRICS? Porque sabe que China no puede competir con el resto de países, que su consumo es todo exterior y necesita ir buscando poco a poco clientes, materias primas, que China tampoco tiene muchísimas materias primas, quiero decir, es un país enorme, pero ahí depende de Rusia y depende de otros países incluso cercanos como son Australia y está teniendo sus conflictos. Y eso es lo que no va a dejar que China de momento sea una cambie a los Estados Unidos y lo sobrepase, pues porque no tiene consumo interno, es decir, toda su dependencia es externa o casi toda y eso es un punto muy muy negativo para cualquier economía. Si tienes que mantener siempre el 8%, te viene el COVID y encima optas por una técnica de COVID cero, con lo cual ahora cuando llegue el otoño te vas a volver a encerrar, pues eso genera pues una inestabilidad brutal en ese país. Entonces, bueno, que el gobierno chino tiene mucha pasta en efectivo en cash acumulada, eso también es verdad, y no la quiere poner en juego, pues porque
ahí entran otros intereses que todos sabemos cuáles son, es decir, los chinos también les gusta vivir de puta madre a los que manejan, y es el problema de China. El problema fundamental es ese, su mercado interno, que no tiene para compararse pues, con el consumo que tiene Europa, con el consumo, ya no digamos, con el consumo de los Estados Unidos. Tiene ahora la espada de Damocles del COVID encima, y el problema inmobiliario que está teniendo, pues, ¿por qué fue? Pues un poco por lo que has dicho también, que muchos chinos vieron que podían salir, sacar la cabeza un poquito, invertir ahí y hacerse un pequeño patrimonio. Y ahora se están dando cuenta de que, hostia, ha sido un bluff, y eso es otra movida gorda que van a tener. Robert, no sé si querías decir algo, te cedo la palabra. No, o sea, solamente que la interdependencia que hay entre China, Estados Unidos y Europa es mucho más grande de lo que a lo mejor algunos imaginan. O sea, literalmente las grandes empresas de Estados Unidos, el crecimiento que tenían estos últimos años venía de China. O sea, Apple sin China igual no habría crecido tanto. Walmart, por ejemplo, esperaba que su crecimiento viniera de ahí. Starbucks también. Entonces, discrepo un poco en el tema de que el mercado chino interno no es fuerte. Sí que es fuerte, no es comparable a Estados Unidos, pero también porque lo medimos en dólares. Entonces, si por lo que sea el dólar cayera, empezarías a medir el mercado chino con muchos más dólares. O sea, al final es un juego de divisas y de fuerza y de poder en ese sentido. Sí que estoy de acuerdo que evidentemente no es tan fuerte como el americano, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho lo que están haciendo ahora, tanto las restricciones como esta deflación que están sufriendo, le va a pegar un palo interno bastante importante al consumo del país. Pero esto no quita que ¿dónde se producen las cosas? Se producen ahí. Si por lo que sea empieza a haber una inflación consistente e importante en Estados Unidos, en Europa, y China no está teniendo el mismo nivel de inflación, que esto es una suposición mía, en parte los lockdowns los han hecho un poco para controlar el consumo y que no hubiera un golpe inflacionario tan fuerte, porque si paras el consumo, pues evidentemente paras la inflación. Y han tenido una inflación mucho más baja en China que de lo que han tenido de hecho, tienen cierta parte de deflación con todo lo que están haciendo, cuando el resto del mundo tiene inflación. Pasa que es deflación mala porque es deflación de que la deuda pues, eso, está reventando. Entonces, en ese sentido, yo sí que tengo ahí doble vara de medir porque al fin y al cabo, donde se producen las cosas es ahí. ¿Y por qué Estados Unidos se volvió tan rico en un principio? Estados Unidos se volvió rico en su auge fue en los años 50 y tal, hasta el 75 y eso porque ellos eran la fábrica de todas las cosas de mayor tecnología, que luego entraron los japoneses, que esa fue luego la burbuja que se generó hasta los 90, porque se pensaba que Japón era la leche. Y entonces, al fin y al cabo, vemos como es verdad que toma un tiempo, pero aunque tome más tiempo de lo que igual algunos creen, yo creo que eh, China, sobre todo la zona de Indo-Pacífico, un poco al sur, que tiene mucho, mucho por crecer, si las cosas se fabrican ahí, tienen la mano fuerte. O sea, la cosa es que como Estados Unidos tiene la divisa de reserva mundial, pues al fin y al cabo tiene esa baza tan fuerte para controlar a China en ese sentido. Concretamente, entre el 20 y 25% del PIB son exportaciones en China. El resto, el resto del PIB es interno. Es verdad que el mercado inmobiliario era como un 25% también, por lo tanto eso deja otro 50% para el interno, pero, o sea, igual hace 10, 15 años el mercado interno no era tanta cosa, pero, jolines, si miráis las ciudades como en la zona de Guangzhou o lo que viene a ser Beijing y todo eso, son ciudades bestiales donde hay un montón de movimiento en esas economías y demás, y mucha innovación, muchísima innovación. Allí en algunas cosas van por detrás por culpa del puñetero gobierno chino, te doy toda la razón, pero en otras es que tienen o sea,
¿habéis visto los centros de JD.com? Es que a JD.com es como si fuera el Amazon. Hay gente que se piensa que Alibaba es como si fuera el Amazon, pero no es verdad. Alibaba no funciona como Amazon. Pero JD.com sí que es un modelo de negocio muy parecido a Amazon y la pedazo de automatización que tienen ahí para todo es mega brutal. Entonces, sí que no creo que todo lo que está pasando le vaya a quitar ese puesto fuerte que tiene China como algo muy representativo en el mundo, porque dependemos todos de China. La transición esta ecológica que quieren hacer, es que dicen, no, es que invertir tanto en energía nuclear, los paneles solares te dan más dinero, ¿vale? Pero es que no se pueden recibir más paneles solares. Es que el precio del silicio está por las nubes. El silicio, perdona, la polisilicon, como es un material que es necesario para hacer como una silicona que se tiene que producir para hacer los paneles solares. Está como a 7, 8 veces, 10 veces lo que valía antes, porque la demanda es increíble. Todos los países están pidiendo paneles. ¿Se fabrican los paneles en España? Los cojones de Mahoma. No se fabrican en España. Es que aunque lo quieras, aunque quisieran, no recibirían todos los paneles solares que tienen que recibir, porque en España ni hay los materiales para sacarlo o la infraestructura para sacar estos materiales, y como los sueldos son más altos que en otro sitio, el coste sería mucho más alto y no hay ni de lejos infraestructura para montar esto rápidamente en 1 o 2 años, tardaría mucho más en darse a cabo. Por lo tanto, la dependencia de China sigue siendo muy alta en el mundo y ni la estoy poniendo muy arriba ni muy abajo. O sea, simplemente intento equilibrar lo que has dicho, Carlos, que me ha parecido demasiado negativo. No estoy muy positivo, pero tampoco estoy tan negativo. A ver, pero el problema de China es que, claro, ellos producen, pero quien le mete el valor es Apple y quien cobra la pasta es Apple. Y Bueno, China, claro, depende de un mercado de obra, de mano de obra barata. Es decir, en el momento que ellos quieran que los chinos tengan una cierta calidad de vida, que es lo que al final van a querer, pues ahí pasan a competir con otras economías incluso del este de Europa. pero es que Y eso discrepo con ese lo que es el acabas de decir. O sea, no, eso de que Apple es el que se lleva la pasta y todo eso, sí, como marca sí, porque vende en Estados Unidos y tiene su marca y todo eso, pero hay móviles chinos que yo he probado que hace 10 años era impensable comprarse un móvil chino, sabías que solo te iba a dar que problemas, y yo de hecho ahora no tengo un Huawei, pero ahora tengo un Google Pixel que me lo compré cuando fui a Nueva York, pero tengo aún el Huawei que funciona perfectamente, es que la pantalla se pegó un resquebrajado ahí, pero lo he tenido 4 años y me ha funcionado muy bien. De hecho, vendí un iPhone para comprar ese móvil y estaba súper contento. O sea, no tiene nada que envidiarle a Apple en el sentido de funcionalidad Pero, y todo eso. O quiero sea, decir, sí que pueden crear ese son, valor. son cosas diferentes. O sea, yo entiendo que los chinos han pegado un salto en el mundo de la medicina, en todo. Ellos han sido capaces de copiar todo y no solo copiar, sino que están creando cosas. Pero quiero decir que claro, evidentemente ellos no pueden vender sus móviles al precio de un iPhone, de momento. De momento. Y después, claro, imagínate, cuando pasó lo de Huawei, pues casi mandan al carajo a la compañía estatal, porque al final Huawei es la compañía estatal china. ¿Y qué pasa? Pues que dependes de ciertos mercados que en el momento en que ellos vean que quieren tal, te echan la llave y lo tienen difícil. Es decir, Bueno, asistimos realmente a una guerra entre China y Exacto. el resto del mundo Sí, que no quieren que los chinos se pongan a ese exacto. nivel, porque entonces son Eso, imparables. eso es. Esa es la Eso guerra. es. Eso es. Pero Eso por es. eso de momento China no va a poder pasar a los Estados Unidos, de momento, porque no pueden, porque de momento los Estados Unidos y el resto, Europa, por ejemplo, pues tienen un poco todavía esa llave. Y después, pues también tenemos que mirar una cosa, por ejemplo, las universidades del mundo que más patentes desarrollan son las americanas Sí, por y supuesto. después alguna asiática, es decir, realmente Pero, el desarrollo pero y el bueno, conocimiento lo llevamos nosotros de momento. ya Y has visto, China ya has tiene visto la lo que valen de expansión las. asiática, que tú lo sabes bien, tiene la expansión asiática, ¿por qué? Porque es su expansión natural. Y dice, vale, allí no me dejan crecer, pero yo me voy a ir creciendo esta zona y no solo esa, sino porque están en África y demás, pues porque saben que al final los países africanos también conseguirán pues ser consumidores. Y en eso estamos jugando, en una guerra brutal donde Europa de momento no pinta casi nada. Y China y Estados Unidos se están dando con todo, eso sí que es verdad. Sí, y no, o sea, no se trata
de decir uno va a ganar, el otro va a perder. O sea, al final ni uno gana ni uno pierde. De hecho, si se llevaran bien, ganaríamos todos. El problema aquí es que ¿quién perdería? Pues unos pocos que por el. De hecho, esto es más por el. Repito, o sea, no estoy hablando de gobiernos, ¿vale? Porque es que vamos a olvidar a los gobiernos en sí, al gobierno chino en sí, que me da mucho asco. Pero lo que viene a ser, por la parte americana, hay gente con poder y con intereses que no quiere soltar rienda porque lo que sería a lo mejor bueno para muchísima gente es muy malo para estas pocas personas. Por lo tanto, están sosteniendo esto que hablamos, porque al fin y al cabo es bueno que, que el dólar sea fuerte y que el consumidor en Estados Unidos no tenga el mismo trabajo que, o sea, no tenga, ¿cómo decirlo? Eh, o sea, este sistema de deuda que tiene constante para mantener ese sistema de activos inflados y que el consumo venga de exportaciones. Tiene un déficit comercial de, creo que eran 800 billones de dólares o algo así, casi 1 trillón de dólares. ¿Es bueno esto para América? Bueno, puede pasar algún año, pero si se convierte en algo sistémico, yo creo que solo se sostiene si el otro quiere que se sostenga. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que sujeta a tu economía? ¿El poder militar? Puede ser, pero no sé, es todo muy frágil. El problema es que estamos viviendo ese punto de inflexión que estábamos hablando, en el cual no hay un patrón fijo sobre el que guiarse, porque hay tantas piezas moviéndose al mismo tiempo que yo, de hecho, nunca en mi cartera había estado tan diversificado como estoy ahora. Ahora, por temas fiscales, vendí acciones americanas, pero ahora dentro de poco volveré a adquirir algunas. Pero mucha gente suele invertir, por ejemplo, solo en Estados Unidos, o la mayor parte. Yo no soy así. De hecho, diversifico mucho en varios países. Pero no sabes por dónde te va a salir el tiro. Puedo hacer la investigación en sectores, pero en países me gusta diversificar porque no sabes cómo va a estar el asunto. Efectivamente, nunca podemos confiar cuando la economía está controlada por unos pocos, que además cuyas decisiones no son muy objetivas a veces, sino que buscan, bueno, eso ya que ha demostrado. Atienden además lo han demostrado reiteradas veces, atienden a intereses pues de partido o de poder Sí, de unas eso es. personas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos lo que más pasa ahí es que realmente es como que se ha legalizado la corrupción. Sí, El problema es eso que las ya queda. empresas tienen demasiado poder en Estados Unidos. A ver, el problema de raíz, claro, el problema de raíz ahí no es en sí las empresas, porque tú tienes una empresa, por ejemplo, ponemos el ejemplo más sucio, una farmacéutica, ¿vale? Pero el poder político, o sea, el político tiene poder para cambiar cosas a tu favor. Imagínate que hay 10 empresas farmacéuticas. Si tú eres una empresa farmacéutica honrada y no compras al político, lo que te va a pasar es que vas a palmar. Porque en el momento el poder político puede aquí dicen, no es culpa de las empresas corrompen a los políticos. A ver, es que en primer lugar, los políticos no deberían poder tocar ciertas cosas. Y como tienen poder para cambiar ciertas cosas, y además para ser comprados legalmente en Estados Unidos mediante los lobbies, lo que hace es que es o compro al político y soy yo el fuerte o muero. Y eso genera algo horrible. Porque por eso, por ejemplo, es una de las razones por las cuales en Estados Unidos tiene un problema muy grave en el sistema sanitario que nada tiene que ver con si es privado o público. Porque de hecho son los que más gastan en sanidad a nivel público, que hay mucha gente que no lo sabe. Gastan el doble del PIB que España. España está un 7, un 8% del PIB en sanidad y Estados Unidos gasta un 17, un 20% en sanidad. Entonces, al final, ¿qué están haciendo? El contribuyente le está pagando, cuando no lo puede pagar a nivel privado, pues se lo paga el Estado con Medicare y todo eso, pero paga facturas superinfladas y tal, porque legalmente se permite. Y al final, lo que hay en Estados Unidos, que es la potencia mundial, es muy, muy feo lo que está pasando, porque se ha legalizado la corrupción prácticamente. Y eso es algo que la gente no entiende muy bien de cómo funcionan allí este tipo de cosas. Y al final es eso. O sea, ¿es culpa de las empresas? Pues es feo, sí, pero es que si tú
al fin y al cabo, si hay 20 empresas, solo hace falta que haya una que quiera hacerlo. Y de hecho lo quieren hacer más porque es o lo haces o mueres. Por eso se pelean todos por ser el que gana. O apoyar un partido político o al otro, que necesitan un montón de dinero para que hagan leyes a su favor. Sí, eso es así. Para concluir ya este podcast, por último vamos a hablar brevemente de Cardano, que es un proyecto que Roberto controla muchísimo, yo creo, desde mi punto de vista. Y yo quería preguntarle solo una cosa. ¿Qué ha pasado con el último hard fork en Cardano? Que no ¿El último qué, perdón? la próxima actualización porque me Lo de acuerdo yo, Basilio. sí, Por el momento que yo sepa, o sea, estaba en testnet. O sea, lo que han hecho es implementarlo en testnet para probar y si hay bugs, es decir, si hay fallos y tal, pues tardarán más en ponerlo en mainnet. Eso puede pasar. Pero, o sea, al fin y al cabo, ¿por qué? O sea, yo tengo Bitcoin y tengo Cardano. ¿Por qué elijo estas dos? Pues porque para mí Bitcoin es el rey del Proof of Work y para mí Cardano es el rey del Proof of Stake. O sea, no hay criptomoneda que haga Proof of Stake de manera más segura que Cardano, al menos así lo ha demostrado hasta el momento, y de manera lo más descentralizada posible. No está tan descentralizado como Bitcoin porque hay un parámetro en concreto, que es el parámetro D, si no recuerdo mal, que controla a IOHK, que es un parámetro para evitar que si hay una mala actuación y tal, hay una descompensación y puedan atacar demasiado fuerte el sistema. O sea, se tiene que hacer, si no recuerdo mal, es que se tenía que acercar a cero lo máximo posible para que estuviera completamente descentralizada la red y se supone que al final esto lo van a soltar. Evidentemente, todo esto es, pero la mayoría de las cosas de la red no las controlan, solo controlan un parámetro. Entonces, un parámetro importante, pero un parámetro. Luego las transacciones y todo esto y tal, ellos no pueden bloquear nada ni pueden hacer nada, como por ejemplo ha pasado con Solana y todo eso, ¿no? Y de hecho la red, desde que pasó con su actualización, la más importante sin duda, de Basho creo que era Basho, a Shelly, pues eso ha sido la actualización más importante y es la que hizo que el Proof of Stake funcionara en Cardano y de hecho yo estuve ahí en sus inicios cuando apenas valía 5 céntimos y vi que las cosas se hacían lentas pero se hacían bien y pueden haber fallos o puede que vaya algo mal, pues sí, al fin y al cabo esto es un experimento y puede salir mal, o sea, como todo en la vida, ¿no? Pero veo que están tomando la mayor seguridad posible, están haciéndolo todo con peer review y no dándose prisa a crear productos. Y como hemos visto con esta caída del mercado, da igual que tuvieras Ethereum, que tuvieras Cardano, que tuvieras Solana, que tuvieras las principales monedas, más o menos casi todas han caído lo mismo. Primero cayó mucho más Cardano y luego ha mantenido mucho el tipo durante estas últimas caídas que han habido. También lo había caído previamente y al final ha habido un momento en el que tanto Cardano como Ethereum habían caído las dos un 70 y pico por ciento. Así que, ¿qué veo yo aquí? Pues que en Cardano no digo que vaya a desbancar Ethereum, eso es mucho decir y cada uno tiene su opinión, puede ocurrir, puede que ocurra, pero vamos a decir que no. Pero si todo el ecosistema crece por su capitalización y si hace las cosas bien, creo que puede llegar a absorber una gran parte de lo que pueda ser el mundo de las criptomonedas. Ahora bien, como último, quiero aclarar que esto es solo antes era una parte mucho más grande de mi patrimonio, pero claro, compré 5 céntimos. De hecho, vendí una casa y compré Cardano a 5 céntimos. Podéis imaginaros cómo me ha salido la jugada. No intenté adivinar el precio y vendí pues una buena parte en 70 céntimos, otra vez en 1,30, otra vez en $2 y otra vez en 2,80. Y al final, pues dije, me voy a quedar con algo que esto va a ser algo que no voy a tocar en muchos años, porque ya me ha hecho ganar mucho dinero y ahora mismo pues tengo el pool y demás, creo mucho en el proyecto a largo plazo porque veo que están trabajando muy bien y el Cardano que tengo ahora mismo pues no lo pienso tocar en bastante tiempo, a no ser pues que yo que sé, subamos a $10 o algo así, loquísimo y diga pues voy a vender una parte que no viene mal. así es.
Pues eso es lo importante, saber que están trabajando en ello, que van a lanzar, que están con el tema de la mainnet y todavía están con el tema de los bugs, mirando si hay, si no hay y parcheando en caso de que haya. No Claro, sé si alguien imaginar que cuando Apple se suponía que tenía que sacar el iPhone 2 años antes de lo que lo sacó, un año y medio antes. Una cosa es el roadmap, pero si estás creando algo nuevo que no existía antes, pues cuando estás creando algo nuevo te encuentras con problemas que no sabías que existían previamente. Entonces tú puedes tener un roadmap, pero puede retrasarse, porque, ¿sabes? O sea, y al fin y al cabo, como he dicho, mira Solana, que tenía un montón de NFTs y todo eso, y la hostia que se ha pegado igualmente. ¿Es que ha tenido alguna ventaja por ello? No lo creo, en cuanto al precio, digo. Así que, para mí, como siempre he dicho, esto es una carrera de fondo, y si funciona, estupendo, y si no, siempre recordar tener dinero en criptomonedas, que no os dé miedo, no tengáis miedo a perder ese dinero, que evidentemente a todo el mundo le duele perder una cantidad de dinero, pero siempre algo que digas, pues, mi vida no va a destrozarse por eso. antes sí, lo que estoy viendo es que los proyectos sólidos o buenos, digamos, van más despacio de lo normal. Ahí tenéis el ejemplo de Polkadot, que también va lento, pero va poco a poco haciendo cosillas. Y Ethereum también a su ritmo y es algo normal. ¿Alguien quiere decir algo? No sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere participar o decir algo? Que no soy muy fan de Polkadot. Ah, bueno. Pero no digo nada más, no voy a poner verde a nadie. No, la verdad que no. Yo lo que sí que veo desde mi punto de vista tecnológico es que veo que Polkadot está bastante avanzado respecto a Ethereum. Que es cierto que Ethereum ha llegado primero y tiene el pastel grande, pero Polkadot va por delante. En el tema tecnológico, Polkadot está varios pasos por delante de Ethereum. Y nada más. Que añadir. No sé si alguien quiere preguntar alguna duda o algo, o quiere añadir algún matiz. Eh, voy a dar un tiempo a Roberto también y a Carlos para que hablen un poco porque ambos tienen sus grupos y si alguien quiere interesarse más o algo, pues ahora voy a dar paso a cada uno de ellos para que puedan hablar un poco de lo que ellos hacen en sus grupos y pues si a alguien le interesa algo, pues para que lo sepan. Vale, Roberto, si quieres hablar un poco de lo que haces tú en tu canal y No, todo, que hablé antes, Carlos, que me sabe mal que he hablado más que él. vale. Realmente. Carlos, te cedo la palabra para que puedas hablar un poco del proyecto que traes entre manos y luego así le damos la palabra a Roberto para finalizar la Bueno, pues charla. lo primero, dar las gracias a Roberto por visitarnos aquí a la Colmena, A vosotros, hombre, a vosotros. Un placer. porque siempre estamos poco a poco aprendiendo entre todos y desde luego traer gente con este nivel, pues yo creo que hace mejor todavía el grupo, así que gracias por la visita. Y luego, pues, os quería anunciar que, bueno, junto con Kamal y Ático y espero que alguno más del grupo en Colmena, pues llevaba tiempo ahí pensando, después de lo que pasó con la Colmena Fake que tuvimos por ahí también, vamos a empezar con un curso desde cero. O sea, este curso va a ser desde cero y sobre todo lo bueno que va a tener, o sea, va a tener un coste, pero va a ser para la Asociación Española contra el Cáncer y luego un mínimo coste para mantenimiento, pues porque bueno, ahí va a haber gente que va a tener que currar. Pero va a ser más barato que Netflix. Y empezaremos de cero y va a ser pues para que la gente empiece en esto y vaya sabiendo de todo, desde fundamentales hasta lo que es una plataforma, cómo las mejores, las peores, los indicadores, bueno, todo muy completo. Así que sepáis que algunos del grupo estamos trabajando en esto y la idea no es simplemente, pues, primero, que sea una acción social y segundo, que la gente pues tenga cómo aprender sin, sin necesidad de mandar mil mensajes al grupo, porque yo entiendo que la gente lo que quiere es aprender a poder mover su dinero y no depender de los demás.
Así que estamos en eso y espero que como mucho, a lo mejor en 10 días, pues os podamos ya dar las primeras noticias y que os podáis apuntar los que queráis. Y nada, pues era esto y gracias también a Kamal por moderar hoy el debate. Le cedo la palabra a Roberto. Gracias, Carlos, por estar. Y ha sido un placer a los dos teneros en la criptocolmena. Adelante, Roberto. Pues no, nada, gracias por invitarme. Siempre es pues un placer. Ya se suponía que lo teníamos que hacer hace unos días, pero había yo tenido una complicación y no podía hacerlo. Así que, pues bueno, gracias por la paciencia y nada, de vez en cuando, pues a mí siempre me gusta ir a algún sitio y dar la chapa. ¿Qué puedo decir? Entonces, espero haber ayudado, haber aportado algo de valor y pues se ven muchos vídeos en YouTube o por podcast y tal y muchos de ellos acabas el vídeo y dices, pero no he sacado nada en claro de esto, ¿qué hago? Tal. Pues siempre intento que aparte pues quede un poco clara la posición y pues, como lo que hemos dicho con las divisas y tal, y dar algún valor práctico para que al final digas, pues me he quedado con algo, sí que me ha servido. Así que si os interesa más cosas así, pues podéis visitar mi canal, que simplemente ponéis Roberto Casaban en YouTube, o a la Cashpool, Ticker Cash, si queréis hacer staking con mi pool de Cardano, dejar en la descripción, o ellos lo dejarán en la descripción si son tan amables. Y eso, si queréis, pues tengo Twitter y tengo, si ponéis Roberto Casabano, saldrá al final Twitter y YouTube y todo, y el Telegram. Y yo quería añadir otra cosa adicional, ahora que ha hablado Roberto, que me he acordado, y es que cabe mencionar que Roberto, por lo visto, YouTube le censura bastante. Es algo También te has dado cuenta, ¿no? sí, es realmente cuando haces búsquedas de vídeos siempre te aparecen youtubers que no tienen mucha idea, pero vamos, a lo que voy, que es que a Roberto le censuran a veces por decir cosas que son así y que son verdad. Y su canal, la verdad, que sufre mucha censura últimamente y desgraciadamente eso es algo malo para todos. Que si queréis ayudarle, podéis pasaros a su canal, suscribirlo y darle like a sus vídeos, pues al menos para reducir esa puñetera censura. Porque realmente yo cuando pongo el televisor y sé que Roberto ha buscado algo, si buscas por el título en el televisor, te salen 1000 personas antes y ahí al final de todo te sale el canal de Roberto. Es algo que pasa con muchos canales que son así, son canales pequeñitos que dicen cosas de verdad y que dicen la realidad, la realidad de la realidad y no se cortan, no se autocensuran ni se ponen límites y sufren estas consecuencias, básicamente. Aún así me pongo algún límite, pero no funciona. Al final también se me escapan cosas. No, yo prefiero que la gente, la que informe y tal, que sea realista y diga las cosas como son, que no se corte y que tampoco exagere, pero desafortunadamente vivimos en un momento en el cual pues la censura está a la orden del día. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí yo no puedo decir nada más. Que esté interesado en el canal de YouTube, pues tiene enlace en el grupo y también puede buscarlo en YouTube por Roberto Casaban. De momento sale. Algún día, esperemos que no, pero de momento buscando Roberto Casaban sale sus canales. No creo que haya otro que me vaya a hacer ahí la puñeta, pero bueno, muchas gracias por las palabras. Al fin y al cabo, yo, por ejemplo, hacía antes vídeos más largos y tal, pero los que me ven son siempre los mismos y tal. Y había pensado una cosa y era, pues, igual voy a quitar la publicidad porque me ven siempre los mismos, apenas cobro 20, 30 dólares de publicidad en todo el mes y es que me da igual. Y si alguien luego quiere, aunque sea unirse al granito de arena por €1 y apoya al canal por €1, pues puede hacerlo y eso me da más que la misma publicidad de YouTube. Porque nunca voy a cobrar €1 por las visitas de una persona, aunque me visite todo el año. Así que eso.
No te preocupes, que eso seguro que la gente lo hará. Por último, antes de desenlazar, me hace una pregunta de último momento. Me pregunta si conoces el proyecto WMT. Debe estar relacionado con Cardano. No sé si Ah, es el del móvil, ¿cómo se llamaba? ¿Puede ser ese? Mobile Token, sí, tiene pinta. Lo estoy buscando Sí. ahora, no lo conocía. Parecía que hacían cosas interesantes, pero no soy muy fan ahora mismo. Solamente he comprado 2 proyectos muy, muy pequeños. Uno es ADAX y el otro era Blockademia o algo así, pero nada, $50, una tontería. Y luego ADAX, que le he puesto un poquito más de dinero, pero lo veo como un ticket de lotería. Al fin y al cabo, todos estos proyectos son empresas privadas. Y te pueden incluso tratar peor que en el mundo del stock market, de las acciones, porque no tienen ningún tipo de obligación de devolverte ningún tipo de valor, de ninguna manera, y pueden hacer lo que quieran contigo, no tienes derechos legales sobre nada. Y ya para mí es suficiente riesgo estar en algo como Cardano, y pues se puede invertir en alguna otra cosa, pero al fin y al cabo estas cosas, si le ponéis algo de dinero y tal, yo le pondría poco, y si suena la flauta, estupendo, pero el riesgo es muy alto de que acabe en nada. O aunque acabe en algo que la criptomoneda en sí no valga, ¿sabéis? O sea, podría pasar porque ¿cuál es la utilidad ahí de la criptomoneda? Ninguna, financiar a, a estas empresas. Y al final, cuando invierto en criptomonedas, lo que busco es tener dinero descentralizado de alguna manera, porque es lo suyo. O sea, yo tengo criptomonedas para lo que me dan las criptomonedas, que es que nadie me controle ese dinero, no para invertir en proyectos. Para invertir en un proyecto de una empresa, para eso invierto en acciones, que el marco regulatorio es mucho mejor y aunque me la pueden clavar, pues es más difícil que lo hagan. Hay un límite en las locuras que se pueden hacer. No soy muy fan de invertir en proyectos sin más, privados. O sea, ya sabéis, hay 2 tipos de criptomonedas, las que hacen protocolos y luego, pues, como las empresas que hacen moneditas para financiarse, básicamente. Sí, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o damos por finalizado el podcast. Yo estoy servido ya. Vale, muchas gracias Roberto y Carlos por estar con nosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro esfuerzo. Esperamos poder tener otros podcasts aquí más adelante, porque realmente esto es tan enorme que da para muchísimos podcasts. Ha sido un placer teneros y agradecido de escucharos a los dos. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.